antes comentando con alguien, decía, sí, es un texto que todo el mundo recomienda, pero que te atascas leyéndolo. Pues espero que les pueda dar 4 claves para que se puedan sentir cómodos con ese texto. Cuando Cheló escribió, invitándome, decía eso, aborda el tema desde la mística. Y eso es lo primero que quiero aclarar, ¿no? Pues esta introducción. Cuando, para mí, abordar el tema desde la mística quiere decir que nos podamos acercar a esas voces de maestros y maestras del silencio que durante siglos y milenios se han preocupado, han vivido las mismas búsquedas que estamos viviendo ahora y ponen su experiencia a nuestro servicio, ponen sus inquietudes, ponen sus aciertos, sus dudas, sus recursos, sus orientaciones a nuestro servicio para que podamos aprovecharlos. Y yo creo que es importante que podamos ligar nuestras propias búsquedas hoy con lo que es ese larguísimo y riquísimo legado de sabiduría de la humanidad, para que podamos sentirnos aprendices humildes y valientes, las dos cosas a la vez, viendo también su humildad y su valentía. Pienso que es importante que no nos sentamos inventores de la pólvora, sino realmente pudiendo recoger todo ese legado, hacernos lo propio y vivirlo hoy, revivirlo desde unas condiciones culturales radicalmente distintas de las que ellos y ellas vivieron, pero que podamos aprovecharlo. Y para poder aprovecharlo nos hace falta descodificar, y eso es verdad. Un momento que me pongo el reloj delante, siempre tengo un preámbulo si no veo el texto. Ahí me lo pongo. Pero pienso que es importante, bueno, es necesario que descodifiquemos. Antes hablaba con Margarita, me decía eso, es que es difícil el texto, pero es que es difícil ese texto, es difícil San Juan, es difícil Maestro Eckhart, es difícil cualquier texto hindú, es difícil cualquier texto de esos que realmente nos están hablando en un paradigma cultural que ya no es el nuestro y que utilizan unos símbolos y unas imágenes que no configuran nuestro paisaje de vida. Pero que vale la pena que hagamos ese chip de esfuerzo, de traducción de a qué están apuntando para que podamos aprender de su experiencia y hacernos la nuestra. ¿Vale? Dicho eso, hoy yo intentaré ese pequeño acercamiento o traducción o descodificación de ese magnífico pequeño texto que es La nube del no saber, una obra anónima del siglo XIV, inglesa, que rápidamente se extendió por conventos, por monasterios, y hay muchas copias muy rápidas en el tiempo. Entonces, hay como preguntas, de decir, bueno, ¿por qué es anónima? ¿Es que el autor, y siempre hablo en masculino, es el autor claramente su nombre, por los ejemplos que pone, no es una mujer, es un hombre? Ese autor se estaba escondiendo porque alguien le perseguía, porque las críticas, eso es una de las versiones. Yo estaría más por la otra versión, es simplemente un hombre humilde que no le importa y en acorde a la línea que está poniendo en el texto, que no necesita que nadie sepa su nombre ni que le identifique con nadie. Los cartujos escribían sin firmar, este escritor quizás era un cartujo, quizás no, pero era alguien que no tenía ningún interés en que supiéramos quién era, lo que le interesaba era lo que estaba diciendo. Yo creo que no hay más clave en ese anonimato que esa. Claramente es alguien de iglesia, claramente es alguien formado en teología y que está hablando a ambientes muy cercanos a la vida religiosa, pero que se está haciendo continuamente referencia a esa capacidad espiritual, de vida interior, de conocimiento por identidad, de la que cualquier ser humano es capaz. Insiste una y otra vez en eso. Yo creo que también es importante recogerlo. ¿Vale? ¿Qué más? Siglo XIV, el texto. Traigo solo el libro aquello para mostrar. Hay cantidad de ediciones de este texto. Herder ha sacado una no hace mucho. Normalmente esta es la de Paulinas. En catalán, quien prefiere leer en catalán o en valenciano, no discutir el tema, está en Proa, en la editorial Proa, está una bellísima edición también hecha de las traducciones de Boada, me parece, con una introducción muy buena. Se suele publicar La nube del no saber y La carta de la orientación. Verán que yo he puesto ahí los dos títulos, Nube del no saber y Carta de la orientación, porque los textos que he recogido son de uno y del otro indistintamente.
Lo he traído un poco aquello para que vean este libro. Aquí hay introducción y entonces como 3 a 1. Esto es la nube y esto es la carta de orientación. La nube del no saber es un tratado, que el título entero es Libro de la Contemplación, llamado Nube del no saber, que trata de esa nube en la que el alma se une a Dios, dejémoslo en la nube del no saber, y la carta. El tema es el mismo, lo que trata es lo mismo, las orientaciones son las mismas. La nube es más extenso, el redactor va trabajando para poner en palabras su experiencia y las orientaciones que quiere dar. Se va esforzando en encontrar maneras de decir, tienes la sensación que deja de escribir, se va a hacer otra cosa, igual vuelve al cabo de unas horas o al cabo de una semana, retoma el texto, el hilo y vuelve a repetir cosas que ha dicho. Claro, no tiene un ordenador que le permita borrar lo que haya escrito, corregir. Entonces hay cosas repetidas porque ahora las está pudiendo decir mejor, pero tienes... O sea que la versión del tratado es un poco más como esforzada. La versión, en cambio, de esa orientación particular es una carta, es una forma de carta en la que ya ha pasado un tiempo desde que escribió el tratado, ya ha recibido críticas, ya ha orientado a gente sobre esa orientación suya, ya la ha expandido, ya se ha difundido, y entonces hace una redacción mucho más ágil, ¿no? Ya plan, y en un texto muchísimo más corto, con más escueto, más sintético, más ágil, más fácil, habla de lo mismo. Le comentaba yo a Margarita, ella me decía, no, yo es que prefiero empezar por el principio. Digo, no, pues yo diría, empieza por el final. Nuevamente lo publican después, cronológicamente. Yo diría que quien después de lo que charlemos hoy, si no conocéis el texto y os animáis a leerlo, recomiendo empezar por la carta, que es mucho más ágil y fácil, recoge todos los temas principales que trataremos ahora, y en cambio después ya vais mascando la nube con un poco más despacito, ¿no? Sabiendo que hay temas que igual os encalláis ahí un poco más, pero como ya se sabe de qué va, ya está. ¿De qué va el texto? ¿De qué va el texto? El texto es una lección práctica que tiene 600 años, un poquito más, ya casi 700, de ese conocer por identidad del que nos hablaba Enrique esta mañana. Es exactamente eso, ¿no? Es decir, a ver, ¿cuál es la misión del contemplativo? ¿Qué es la misión o el objetivo o qué se busca en una vida de contemplativo que te estás dedicando a eso? Conocer a Dios. ¿Y cómo vamos a conocer a eso, ese que todo lo es? A lo que todo lo es, ¿cómo podemos conocerlo? Siéndolo. O sea, ¿cómo podemos conocer a eso que todo lo es? Pensándolo, mal vamos. Si lo que nos dedicamos es en los momentos de silencio y oración, pensar en algo, objetivarlo, por muy santos que son todos nuestros pensamientos, por mucha teología que hay ahí, ¿no? Por todo lo que estemos pensando va manteniendo algo ahí separado, un objeto distinto de toda la realidad. No. El esfuerzo que hay que hacer en ese trabajo de querer conocer eso que todo lo es, eso que es, el esfuerzo que podemos hacer es silenciar, bajar ese volumen, bajar todas esas palabras que le adjudicamos, silenciar todo eso, guardar todos esos no saberes, porque son no saberes, los pensamientos que podamos tener sobre eso, son algo que es no saber lo que realmente es, porque eso que es no podemos pensarlo, solo podemos serlo, experimentarlo. Pues guardemos todo eso, ese conjunto de no saberes, metámoslo como en una nube. Esa es la imagen de la nube, una nube en donde metemos el no saber para poder conocer. Esa imagen de la nube no se la inventa él, la nube del no saber, nube de la ignorancia, la llama un autor que escondió su nombre bajo un seudónimo, Dionisio, siglo V, Siria. Es el primero que utiliza esa imagen de una nube de oscuridad en donde metemos todos nuestros falsos conocimientos sobre Dios. Un poco porque, como diciendo, todo lo que podemos hacer es vaciarnos de los falsos conocimientos con los que identificamos algo que no tenemos que pensar sino ser. Eso es lo que ahí va lo de la nube. Pero, segundo consejo, es vale, si tú quieres dos cosas, una es no convertirlo en un objeto, sino eso que todo lo es, serlo. ¿Qué quiere decir serlo? ¿Cómo puedo realmente acercarme a eso que es? Pues aquí, en ese
pedazo de vida que yo soy, en ese fragmento de la existencia que tengo más cerca, que es yo mismo, pero no pensando en mí, no identificándome yo con mi carrera, con mi familia, con mi lugar de origen, con mi lengua, con si soy una mujer, un hombre, un padre, madre, maestra, lo que sea, abuela, tía. No, con que soy, con esa conciencia básica de que existo. ¿Dónde podemos encontrarle? No en lo que pensamos que somos, no en el yo y todas esas construcciones del yo, sino realmente en lo que somos, en tener esa conciencia de existir. ¿Qué quiere decir entonces hacer oración, meditar, silenciarse, intentar trabajar por conocer eso, esa verdad, eso que todo lo es? Poner en esa nube de silencio todos los conceptos que tengamos de nosotros, todas las identificaciones que tengamos y todo lo que identifiquemos, ese objetivo nuestro ahí, también bajo esa nube. Intentar mantenernos en ese como estado realmente de conciencia plena de existir, de que existo, de que aquí la existencia se muestra, se despliega en mí. En ese punto, en cuanto más puedas llegar a ese punto hondo, ese fondo que tú eres, que todo lo es, ahí es donde está el punto de encuentro, el punto de conocimiento. Eso es un poco el mensaje de todo el texto. Toda la primera parte del texto lo que va es avisando, no perdáis el tiempo con oraciones, ni con rituales, ni con... cosa que no debía sentar tampoco muy bien en su momento, no sería de extrañar, pero insiste mucho, es una pérdida de tiempo, nos vamos cada vez engrandeciéndolo a él y engrandeciéndonos a nosotros, pero en ese engrandecerse nos vamos separando, no nos vamos acercando. Acercarse quiere decir desnudarse, dejarlo todo atrás, dejar atrás todo lo que nos separe. Eso es el camino de entrega. Y a mí me gusta especialmente esa insistencia en que es una entrega, que es un amor, que es una entrega valiente a eso que todo lo es, que no estás pretendiendo enriquecerte, que estás como dejando paso, no entorpeciendo, dejando hacer a lo que ya es. O sea, todo el esfuerzo es no entorpezcas, deja ser, ¿no? Y para hacer eso es un acto como de valentía, de entrega, de no guardarte nada para ti, ninguna seguridad, nada, nada, nada. Insistiendo mucho en eso, en intentar curar de la práctica religiosa típica de su momento, que ese falso Dios y esa falsa práctica religiosa no te esté impidiendo hacer realmente el camino de encuentro al que todos estamos invitados. Va insistiendo mucho que Jesús invita a todos a ese camino de conocimiento y después va pues poniendo en guardia pues, de otros errores en los que puedes caer, de orgullo, de tal, pues vuelve allá, vuelve allá. Y otro punto muy interesante también es también dejaros estar de arrepentimientos, de si pecados, de mejorar no sé qué. Nos podemos pasar la vida intentando mejorarnos. Y no es mejorar un yo el objetivo, no es ser cada día más perfeccionistas, no es cada día, no tenemos que estar mejorando nada. Lo que seamos, tal como somos, y ya está, ahí está aquí mismo, es verlo. Y ese continuo ir dando vueltas sobre nuestro yo y nuestra manera de ser y lo que querríamos mejorar y dejar de mejorar, no es más que ir dando vueltas sobre un yo que está siempre interponiéndose, dice él, entre tú y tu experiencia de ser, en donde ahí realmente podrías encontrarle y conocerle. Iremos acercándonos a algunos de los textos. Empezaré leyendo un trozo, pero yo creo que en el rato que tendremos hoy no pretendo cepillarme todo el texto de la nube en una hora, ¿verdad? Pero leer algunos textos de los principales y que intentemos como ensayar y practicar algunas de las recomendaciones concretas que da el autor, para que así podamos tener un poco el sabor de lo que nos está enseñando y animaros a realmente acercaros al texto entero. Por eso he preferido repartir ese pequeño resumen, una selección de textos en los que no me he cansado mucho de poner si página tal o página cual, porque cada uno tendrá luego la versión que sea y las páginas tampoco corresponderán. Y he inaugurado yo la página con no exactamente con el mismo texto que ha leído Enrique de Maestro de Car, pero fa no fa el mateix.
Mientras alguna cosa sea todavía objeto de nuestra intuición, no somos uno con el uno. Pues allí donde no hay más que uno, no se ve más que el uno. Es por ello por lo que a Dios solo se le puede conocer en la ceguera por medio del no conocimiento. O sea, es esa síntesis absoluta, ¿no?, de qué es ese conocer. Maestro Eckhart y el autor de la nube son más o menos contemporáneos. Probablemente no se conocen, pero son contemporáneos. Entro ya en los primeros párrafos para que veáis un poquillo el tono. Cuando te retires a hacer oración, aparta de tu mente todo lo que has estado haciendo o piensas hacer. Primero, todo aquello, nuestros rollos, nuestro monólogo de todo lo que queremos hacer, dejar de hacer. O sea, lo que a mí me encanta de este texto y de muchos de los místicos, cuando te coges Santa Teresa, y me encanta también, ¿no?, es que te das cuenta de que somos exactamente iguales, ¿no? Se ponían a pensar todo lo que tenían que hacer, claro, igual que yo me siento, ay, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿No? Pues eso, aparta de tu mente todo lo que se está haciendo o piensas hacer. O sea, todos tenemos los mismos obstáculos ahora y hace 3000 años, ¿no? Rechaza todo pensamiento, sea bueno o malo. No ores con palabras a no ser que te sientas movido a ello. Y si oras con palabras, no prestes atención a si son muchas o pocas. No ponderes las palabras ni su significado. No te preocupes de la clase de oraciones que empleas, pues no tiene importancia que sean oraciones litúrgicas oficiales, salmos, himnos o antífonas, o que tengan intenciones particulares o generales, o que las formules interiormente con el pensamiento, las expreses en voz alta con palabras. La verdad, todo eso de poco te sirve, ¿vale? Lo añado yo, pero es que es el tono de lo que va diciendo. Trata de que no quede en tu mente consciente nada a excepción de un puro impulso dirigido a Dios. Desnúdala de toda idea particular sobre Dios, como es Él en sí mismo en sus obras, y mantén despierta solamente la simple conciencia de que Él es como es. Déjale que sea así, te lo pido, y no le obligues a ser de otra manera. No indagues más en Él, quédate en esta conciencia como en un sólido fundamento. Esa simple conciencia, desnuda de ideas y deliberadamente amarrada y anclada en la fe, vaciará tu pensamiento y afecto, dejando solo el pensamiento desnudo y la sensación ciega de tu propio ser. Sentirás como si todo tu deseo clamara a Dios y dijera: «Oh Señor, yo te ofrezco todo lo que soy», sin mirar a ninguna cualidad de tu ser, sino al hecho de que tú eres como eres, esto y nada más que esto. En todo el texto nos damos cuenta de ese esfuerzo de partir de un momento cultural teísta en que esa experiencia de ser se llama Dios, pero va diciendo: no te quedes en un Dios ahí objetuada, desnúdalo, desnúdalo, olvídate casi, y luego se dirá sin el casi, olvídate incluso de la palabra, para que realmente no te esté molestando el concentrarlo en algo, solo ese querer tender hacia eso que es como es, sea lo que sea, eso que es, y ofreciéndote tú plenamente a eso. Es natural que al comienzo no sientas más que una especie de oscuridad sobre tu mente, o si se quiere, una nube del no saber. Te parecerá que no conoces ni sientes nada, a excepción de un puro impulso hacia Dios en las profundidades de tu ser. Te sentirás frustrado. Otro aviso interesante. Cuando intentamos esos silencios y que te aburres, que no sabes qué estás haciendo, que ya no sabes, ¿no? Dices, pero ¿no me valdría la pena ponerme a hacer algo útil para alguien? ¿No? Dices, no, pues tranquis, mantente ahí. Y es una de las insistencias que aburre el texto muchas veces, con esa insistencia de quédate ahí, mantente ahí, no desesperes, sepas que no hay nada mejor que puedas hacer, ¿no? Pero aprende a permanecer en esa oscuridad. Vuelve a ella tantas veces como puedas. Pues si en esta vida esperas sentir y ver a Dios tal como es, ha de ser dentro de esa oscuridad y de esa nube, no en las 1000 ideas buenas que nosotros fabriquemos. Cuando hablo de oscuridad,
entiendo la falta o ausencia de conocimiento, de conocimientos, de formulaciones, ¿vale? Es esa falta de conocimiento. Si eres incapaz de entender algo o lo has olvidado, ¿no estás acaso en la oscuridad con respecto a esa cosa? Si algo lo has olvidado, pues haz lo mismo, olvida lo que sabes, ¿no? Esa cosa no la puedes ver con los ojos de tu mente. Pues bien, en el mismo sentido, yo no he dicho nube, sino nube del no saber, una nube de todo eso que son no saberes, ¿vale? Pues es una oscuridad del no saber que está entre tú y tu Dios. ¿Vale? Yo antes de seguir, y luego seguiremos con el texto, diría que haremos un poquillo de un pequeño primer ejercicio, porque me parece que el texto insiste mucho, su interlocutor dice, me preguntarás cómo puede hacerse eso, y él dice, pues no lo sé, no te puedo decir más que inténtalo. Intentarlo, diciéndole, es tomar conciencia de la cantidad de ideas, de conceptos que tenemos fabricado hacia eso que llamamos Dios, o que nosotros podemos llamar conciencia, claridad, eso, vacío, ser. Le damos nombres quizás más abstractos, más etéreos que Dios, pero lo cargamos en el fondo de adjetivos, de ideas, de expectativas, de formulaciones. Y el autor insiste en toma conciencia de la cantidad de ideas que fabricas, no para entretenerte pensándolas, sino para darte cuenta de que tienes que apartarlas, de que todo eso que piensas no es. Toma conciencia de ello para saber eso no es. Y toma conciencia también de todo lo que a ti te recubre, más allá de la conciencia de existir. Cuando piensas en ti, te cuesta un ratito saber que existes. Primero te vienen todas las ideas que tienes sobre ti. Entonces dice, si no tomas conciencia de eso, difícilmente puedes irte adentrando ahí, en esa oscuridad. Entonces, y luego ya hay otro consejo que veremos más adelante, que dice, y lo único que puedo darte como pista es que para mantener la atención uses una palabra, una expresión corta que te resulte significativa y fácil para no dispersarte en pensamientos, que te agarres a alguna expresión. Pero podríamos decir, no da más que eso, tomar conciencia y agarrarse a alguna expresión que te ayude a mantenerte en esa conciencia de existir. ¿Vale? Dicho eso, yo diría, hagamos la primera parte, aunque sea en petit task, ¿no? Que ya lleva más práctica de irse tomando conciencia de existir, les saldrá más facilillo. Pero que todos nos podemos poner a eso. Y como todos tenemos papel y lápiz y esas cosas, yo os diría, primero, estamos un momento sentándonos bien y tomando ese primer momento de conciencia de que existimos, ¿eh? De tomar conciencia de la postura. No dejéis muy lejos el lápiz y el papel, como nos andaba todo el mundo, no tenéis excusa de que no tenemos papel y lápiz. Y solo eso, de entrada, solo eso, realmente cerrando los ojos a quien le vaya mejor, acordándonos, dándonos cuenta cada uno de la vida que late en nosotros. Notamos la respiración, notamos nuestro cuerpo sentado. Y ya luego cada uno hace un rato de reflexión. Cada uno de nosotros utiliza una palabra o varias expresiones para referirse a esa verdad que todo lo es. Y yo os invitaría a que durante unos momentos breves volquemos lo primero que se nos ocurra de realmente con qué lo identificamos, ¿no? Si es verdad, si es bueno, si es alegría, si es felicidad, si es lo que sea, todo eso con lo que lo identificamos, que hagamos una pequeña lista rápida. Que no quiera escribir, que no escriba, pero escribir a veces ayuda a que estemos más activos.
tomando conciencia de todo eso que tendríamos que dejar dentro de la nube. Porque son ideas, no es experiencia. Es un ejercicio que tantas veces como lo hiciéramos más ideas nos saldrían, pero ahora dejamos y hacemos lo mismo en relación a nosotros mismos. ¿Con qué me identifico? Más allá de esa conciencia de que existo, de que soy, hay muchas etiquetas a las que me agarro, a las que doy importancia, y son mi careta delante de la gente. Es eso que valoro de mí y que pretendo cultivar. También rápido, no es un examen, cada uno que yo localiza esas etiquetas a las que da importancia. Y ya volvemos a llevar otra vez la atención a esa conciencia simple de la existencia en nosotros, a la vida que late aquí, cambiando permanentemente, momento a momento. La noto en la respiración, la siento en la piel. El autor decía como en un impulso, ese intento de un impulso de centrarnos ahí, mantenernos ahí. Y siempre que aparezcan ideas, relaciones, a todo eso, esas etiquetas que nos ponemos, o que ponemos a eso que es, lo apartamos, lo metemos en esa nube de oscuridad, dice. Permaneciendo tanto como podamos en esa conciencia de ser, esa vida que transita a través de las generaciones hasta latir aquí en cada uno de nosotros. Cultivando ese deseo de no ser obstáculo,
y no poner obstáculo ahí. Y que la presencia plena de ser pueda desplegarse en cada uno, mostrarse. Puede mantenerse así en silencio y leeré un trocito más, o quien quiera que siga el texto. Digo, que este sosiego y oscuridad ocupe toda tu mente y que seas tú un reflejo de ella. Pues quiero que el pensamiento que tienes de ti mismo sea tan simple como el que tienes de Dios. Así podrás estar espiritualmente unido a Él sin fragmentación ninguna y sin disipación de tu mente. Él es tu ser y en Él eres lo que eres. Has de pensar en Él y en ti de la misma manera, esto es, con la simple conciencia de que Él es como es y de que tú eres como eres. En este sentido, tu pensamiento no quedará dividido o disperso, sino unificado en Él, que es el todo. Él es el único en todas las cosas y todas las cosas son una en Él. Repito, todas las cosas existen en Él. Él es el ser de todo. Quédate en esta simple, firme y elemental conciencia de que eres como eres. Y con las palabras o el deseo, te ofrezco, Señor, lo que soy, porque tú eres todo lo que soy. Lo dejamos ahora aquí y volvemos al texto. En este ratito he ido leyendo el final de esta primera página. En la otra he recogido algunos de los puntos como esenciales que se van encontrando en la obra, en los que insiste con algún párrafo significativo. En el primero, que leeremos ahora, yo creo que lo he recogido también para que seamos muy conscientes de que nunca en ninguna época ha sido fácil, que siempre ese conocimiento por identidad no es lo que se vive comúnmente en un momento, ni lo tenían más fácil en el siglo XIV ni en el siglo que sea, ¿no? Siempre, cada época, cada uno de los buscadores ha de hacer ese camino de desnudar de los conceptos de la época, pero utilizará los conceptos de la época para expresarse y no puede ser de otra manera. Nosotros nos sentimos muy cómodos con palabras como conciencia o realidad que en otro momento no querían decir absolutamente nada, pero tenemos que ir con cuidado de no pegarle otra vez, convertirlo en un objeto fuera de la realidad, y ese esfuerzo, pero las críticas a que si eso es mirarse al Malik, no sé cómo se llama el Malik en griego, si es mirarse a sí mismo, si es ensimismarse, si es no ocuparse de la gente, si es que estás diciendo unas cosas muy difíciles, si es que no sé, esas críticas las recibió el autor del siglo XIV, no las podemos estar escuchando nosotros ahora, ha pasado siempre, ¿no? Entonces es bonito pues leer que, bueno, que hay quien ha pasado por ahí y ha tirado para adelante y le ha importado pues ayudar a otros a realmente poder ver.
Dice, a veces me río de mí mismo, siguiendo sin un toque de tristeza, y me maravillo de los que afirman que describo a ti y a otros una complicada, difícil, elevada y extraña doctrina, solo inteligible para unos pocos espíritus inteligentes y altamente preparados. No es ciertamente la gente sencilla la que dice esto, son los sabios y los teólogos competentes. Uno se encuentra todos esos sabios competentes en todos los tiempos que tienen todas las verdades sobre Dios, pero en cambio les cuesta mucho buscarle. Y eso ha pasado siempre, ¿no? A estos en particular quiero contestar, y gran parte del texto de la nube va dirigido a ellos, a convencerles de que eso es una oferta de conocimiento que está ahí para todos y que Jesús no quería otra cosa. Por desgracia, esta gente sofisticada es tan incapaz de entender esta verdad con un corazón simple. En su ceguera insisten en llamar a este simple ejercicio profundo y sutil. Si lo examinaran con profundidad y de una manera sensata, descubrirían que es tan claro y sencillo como una lección de principiante. Esta elemental autoconciencia la posee por naturaleza la vaca más estúpida o la bestia más irracional. Hablo en broma, naturalmente, pues no podemos decir que un animal sea más estúpido o más irracional que otro. Pero que una vaca, vale, puede saber qué es, ¿no? Pero solo el ser humano, y ahí está en aquello, pero el humano, que cuando había el ejemplo de lo mineral, etc., pero solo el ser humano puede darse cuenta y experimentar esa existencia personal suya. Ahí está el diferencia, nosotros podemos ser conscientes de ello. Pero es bonito el texto también en ese sentido, ¿no? Que ves una y otra vez, ves que le están machacando, persiguiendo, criticando y con una sencillez inmensa, ¿no? Intenta decir, bueno, mejor no escuchar, porque a mí lo que me interesa es poder ayudar, ¿no? Entonces todo eso que me intentan poner obstáculos y que intenten decirnos que por dónde vamos por ahí, que si eso es orgullo, que si no sé qué, déjalo, no les discutas y ponte a lo tuyo, que es la oferta y la posibilidad que tenemos ahí, ¿no? Entonces, otra vez, el texto siguiente va lo que les decía de los arrepentimientos o eso, ¿no? Que son fragmentos entresacados, pero que sintetizan mucho toda la obra. Así pues, abísmate en lo más profundo de tu alma y piensa en ti de esa manera simple y elemental. Olvídate de tu miseria y de tus pecados. Y a este simple nivel elemental piensa solo que eres lo que eres. Recuerda más bien que posees una habilidad innata para conocer que eres o existes y que puedes experimentar esto sin ninguna disposición especial, natural o adquirida. ¿Vale? O sea, si algo tenemos que hacer no es dar vueltas a nuestras limitaciones, mirar y pensar cómo había sido la religiosidad en la Edad Media, ¿no? Si lo hemos vivido nosotros ahora, imaginaros entonces, ¿no? Toda una religión del reconocimiento de pecados y de perdón y de pecados. Nada. O sea, ya está, por ahí no vas a más, ¿no? En cambio, si algo tienes que hacer, no es conocer en dónde no puedes, cuáles son tus límites, sino al revés, en darte cuenta de esa capacidad que tienes de saber de tu propio existir. Si no te has enterado todavía, entérate. Ese es el esfuerzo que hay que hacer. Enterarse de que podemos y de que no necesitamos ser unos iluminados especiales ni tener ninguna característica especial. Eso es una posibilidad humana por el simple hecho de ser humanos. ¿Vale? Y ahí eso lo compartimos todo. Como dice, eleva tu yo enfermo o no enfermo, tal como eres, al Dios lleno de gracia, tal como es. Deja atrás toda indagación y especulación profunda sobre tu ser o el suyo. Olvida todas esas cualidades y todo lo referente a ellas, sean puras, pecaminosas, naturales, gratuitas, divinas o humanas, déjalo. Cualquier gran idea que puedas tener. Nada importa ahora sino el libre ofrecimiento a Dios en esa ciega conciencia de tu ser desnudo para que la gracia pueda envolverte y hacer de ti espiritualmente una sola cosa con el precioso ser de Dios, de una manera totalmente simple según responde a su ser. Y a quien la palabra Dios le esté resultando obstáculo, que la cambie cuando lea el texto por profundidad, por vida, por existencia, por lo que sea, la palabra que le vaya mejor. ¿Vale? Todo aquello que nos ayude a lo que él está apuntando, a que los conceptos, ese falso Dios de Simone Weil, no nos obstaculice para ver el verdadero, el ser que no tiene nombre ni forma, ¿no? Que todo lo es.
siguiente texto yo creo que también nos sonará muy presente, muy contemporáneo. Dice, dije que debes desear perder el conocimiento y la experiencia del yo. De momento dice, no es que te diga que tienes que dejar de existir, no es eso lo que te estoy diciendo, ¿no? Eso sería absurdo. No es que dejes de existir, sino dejar la conciencia que tienes del yo. Esto es esencial si quieres experimentar el amor de Dios tanto como es posible en esta vida. Has de comprender y experimentar por tú mismo que si no pierdes tu yo, no alcanzarás nunca tu meta. Pues donde quiera que estés, en cualquier cosa que hagas o de cualquier modo que lo intentes, esa elemental sensación de tu propio ser ciego, ese ser, ese yo que no somos conscientes de él, pero ahí está encordiando a todas horas, siempre queda entre tú y tu Dios. Entre ser y ser, entre el todo y el todo, entre el uno y el uno, siempre está ese encordio nuestro. Será como una barrera entre ti y tu Dios. La mente que ve y experimenta a Dios tal como es en su desnuda realidad no está más separada de lo que lo está de su propio ser, que como sabemos es uno en esencia y naturaleza. Es ese conocimiento de sí. Claro, él lo pone muy sencillito. Dice, la vaca no es estúpida, o sea, simplemente no acumules conocimientos, no te des entidad, no pongas la atención en la entidad que te das y quédate ahí en alerta, en atención plena, como intentando captar, en ese impulso, en ese anhelo, quedándote en ese impulso, anhelo, deseo, intentando captar lo que aquí es. ¿Vale? Yo creo que todos somos conscientes de que si hemos ido intentando por ahí, tan facilito no es, siempre el yo vuelve a encordiar, vuelve a aparecer, nos vamos dando cuenta de que hay más y más capas de nuestra consistencia personal que están ahí encordiando. Pero, bueno, es bueno recordar que una y otra vez volvamos a ello y siempre habrá algún fruto porque vamos como ahondando ahí. Y entonces da un truquillo que antes de... Sí, bueno, yo creo que lo podemos leer y luego lo ensayamos de toda manera, pero el único truquillo que da dice, bueno, si quieres que te concrete de alguna manera, pues centra ese impulso, centra ese anhelo en una palabra, en una expresión, en algo que a ti te ayude. No, yo creo que no lo leemos, lo leeremos después. En algo que a ti te ayude. Dice, sea corta, sea larga. Y dice, si es una palabra corta, mejor que larga. Si son dos palabras, mejor que 4. Si es una, mejor que 2. Y si es corta, mejor. O sea, no cuanto más, porque al final va casi a ser como una expresión de tu anhelo, sin más. Escapar de que sean grandes discursos. Yo no sé si quien lo haya podido intentar, yo sé que cuando lo he probado y cuando con grupos hemos estado trabajando en la nube y ensayando la nube, ponerla en práctica, nos hemos ido dando cuenta de que darle una sola expresión es ya resultado de un rato, ¿no? Que necesitas, como ese anhelo, darle palabras que sean significativas, ¿no? Como presencia plena, sé que eres, aquí en mí, todo lo que soy eres. Esas expresiones que de alguna manera te van ayudando a no estar en el bla 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 bla, en el nivel superficial, como sino ir bajando, ¿no? Con todo eso que nos puede ayudar a ir entrando a ese fondo, ¿no? Y cada uno sabe lo que le es más significativo. Entonces, la expresión amor, paz que todo lo eres, serenidad plena, ir encontrando esa expresión que sabes que te puedes ir quedando ahí, ¿no? Irla diciendo, irla expresando. Igual es una frase más o menos larga, igual cambiáis de una a otra. Poco a poco, a medida que uno va repitiendo, saboreándolas, notando cómo ese sabor va ayudándonos a pasar de la superficie más a esa hondura quieta de la existencia, nos va siendo más fácil concentrarnos o resumirla, esa frase, en una o dos palabras, las más significativas de la frase, y a lo mejor llega un momento que acaba siendo una. Pero lo que es interesante es como ir encontrando cada uno su propia expresión, y que la expresión de hoy igual son 4 palabras, y a la manera de irla diciendo, ir respirando esa expresión, irla uniendo con la respiración y irla haciendo una con nuestro querer, nuestro sentir, nos vamos quedando ahí, pues igual sí que hay un momento en que ya se queda en una sola palabra.
Pero yo insistiría en no empeñarse en el principio, él dice, es Dios, amor. No elijamos una palabra a preufet, a tiro hecho, así, sino ir encontrando esas expresiones, esas frases que nos puedan ayudar. Y luego ya se irá resumiendo. Yo casi diría, para que hagamos un momento, también unos minutos, tenemos tiempo, porque yo poca cosa más diré, hagamos unos minutos aquí otra vez, ¿no? Como intentar el silenciamiento, primero solo conciencia otra vez, tomar conciencia con la existencia, ¿vale? Y luego ya iré recordando un poco eso de las expresiones. Pero volvemos a tomar conciencia de que estamos aquí sentados. Vamos a ponernos aquí realmente relajando la cara, relajando ojos, relajando la expresión. Volviendo a tomar contacto con la respiración. Siguiendo unas cuantas respiraciones, el recorrido del aire. Inspiración, el recorrido de la expiración. Procuramos ahora que nuestra mente, nuestro sentir, se impregne como de ese anhelo de poder conocer, de ser lo que en verdad soy. Esa presencia plena. Sé que aquí en mí late ese existir pacífico, ilimitado. Intentamos ponerle palabras a ese anhelo, que seas palabras a ese fondo al que quiero dirigirme. Amor sin límites, bondad, vida, elige alguna expresión que vea, que note que la ayuda, va dejando que le impregne. Llevamos la expresión a nuestro interior, que nos tiña, que nos ocupe, que nos impregne. Nos ayudamos con la respiración. Vamos ensayando maneras de
acompasarla con la respiración. Como si respiráramos esa palabra, esa expresión. A lo mejor no encontramos el ritmo, el compás, pero da igual, lo ensayamos. Poco a poco lo vais dejando. Leo lo que aconseja y dice el texto. No dejes que otras ideas sobre Dios entren en tu mente. Basta con un puro impulso hacia Dios, el deseo de Él solo. Si quieres centrar todo tu deseo en una simple palabra que tu mente pueda retener fácilmente, elige una palabra breve mejor que una larga. Palabras tan sencillas como Dios o amor resultan muy adecuadas. En la otra obra, en la carta, propone es, en lugar de Dios o amor, ya solo habla de es. Pero has de elegir una que tenga significado para ti. Fíjala luego en tu mente, de manera que permanezca allí, suceda lo que suceda. Esta palabra será tu defensa, tanto en la guerra como en la paz. Sírvete de ella para golpear la nube de la oscuridad que está sobre ti y para dominar todas las distracciones. Si algún pensamiento te siguiera molestando, queriendo saber lo que haces, respóndele con esta única palabra. Si tu mente comienza a intelectualizar el sentido y las connotaciones de la palabrita, acuérdate de que su valor estriba en su sencillez. Haz esto y te aseguro que tales pensamientos desaparecerán. ¿Por qué? Porque te has negado a desarrollarlos discutiendo con ellos. O sea, de hecho, el truquillo que aporta la obra, ¿no?, es esa ayuda, es decir, tomar conciencia, pero bueno, ¿y cómo lo mantengo? ¿Cómo hago? ¿Qué hago? Pues ayudándote, encontrándose una expresión que es lo que en la India se llama mantras, no es más que eso, esa repetición del mantra, pero que no es una repetición de loro, es conseguir ayudarte, somos seres lingüísticos, ayudarte con una palabra, con una expresión lingüística que te esté a ti haciendo permanentemente referencia a ese fondo. ¿Qué ganamos con eso si eso lo vamos manteniendo, ¿no? Lo ensayas en los momentos de meditación, lo ensayas en los momentos de silencio, hasta que encuentras como ese ritmo acompasado de unificarte con esa expresión que te va ayudando a conectar con ese fondo que todo lo es, con ese que es y no con mi ego, me ayuda a situarme en esas raíces. ¿Y de qué me sirve ese situarme ahí? Pues realmente no estar viviendo al nivel de mis expectativas y mis rollos y mis neuras, sino situarme al nivel, vivir desde ese nivel de presencia real, plena, honda que aquí es.
y estar situados ahí. Y el ir utilizando la palabra, esa palabrica es de alguna manera una ayuda, un ancla. El texto de alguna manera, la única ayuda que concreta es eso. Lo demás es ir como anunciando, avisando de que eso es posible y que la vida vale la pena hacer eso y que ese conocimiento lo cambia todo si realmente llegas ahí, ¿no? El último, me salto lo del es porque insiste en lo mismo. El último párrafo, también lo he puesto porque creo que es interesante, dice: como ya te he explicado, esta simple obra no es contraria a tus actividades diarias. No se trata de estar allí a que solo... no, hay momentos en que lo ensayas, que lo practicas, que estás... Pero cuando ya le coges el truquillo, dice: con tu atención centrada en la ciega conciencia de tu puro ser unido al de Dios, y tu puro ser unido al de Dios no es más que estar haciendo pie en ese fondo auténtico de nuestro ser, ¿no? Podrás realizar tus faenas diarias, comer y beber, dormir y pasear, ir y venir, hablar y escuchar, acostarte y levantarte, estar de pie o de rodillas, correr o montar a caballo, trabajar, descansar. O sea, no es distinto de la vida, es la vida, pero la vida desde en tu fondo vas manteniendo ese nivel de paz, de serenidad, de conciencia plena, ayudado por esa respiración que respira esa palabra, esa expresión, y ahí te mantiene. En medio de todo esto puedes ofrecer a Dios cada día el más preciado don que puedes ofrecerle. Esta obra estará en el centro de todo lo que haces, sea activo o contemplativo. Creo que el texto, para mí, creo que nos puede resonar como perfectamente contemporáneo, estarnos enseñando y ofrecernos ese truco, y nos enseña. Yo creo que nos está enseñando mucho cuando resulta que nos está ayudando también a poder acercarnos a textos teístas, a textos de la tradición en la que la mayoría hemos nacido, ¿no? Sabiendo que están apuntando a eso que ahora nos resulta mucho más cómodo, que es hablar pues, de conciencia plena, de ser, de existir. No están hablando de otra cosa. Mirar el texto, no está hablando de otra cosa. Aunque me he saltado conscientemente los trozos que está hablando de la Trinidad y de no sé cuántos más, porque primero ya, no asusto, primero entramos en los que no nos topamos con símbolos que nos cuestan más, ¿no? O ese trocito, como esto del arrepentimiento, pues quizá hay 20 páginas hablando de los pecados que no tenemos que tener en cuenta. Pero pues vale, si no los tenemos que tener en cuenta, no nos enrollemos. A nosotros nos queda muy lejos toda esa historia de los pecados. Pero claro, está hablando en el siglo XIV, en que se debían pasar la vida pensando en los pecados y tenían muy claros cuáles eran veniales, cuáles eran capitales, cuáles eran no sé qué más. No, nosotros todas esas distinciones nos importa nada, ¿no? Pero que cosas de esas de una época no nos frenen, no nos obstaculicen a poder aprovechar todo ese legado de enseñanza, de sabiduría, ¿no? Acabaría con una cita de Nisargadatta. La práctica consiste en cambiar el énfasis, llevarlo desde la persona superficial y constantemente cambiante al testigo inmutable siempre presente. Cuando estamos absortos en otras cosas, en el no ser, olvidamos el ser. Sabiduría es no olvidar nunca el ser, como la fuente siempre presente en todo, en quien experimenta y en la experiencia. Entonces, el autor de la nube no nos está hablando de otra cosa. En terminología cristiana del siglo XIV, pero apunta ahí, ¿no? Y eso es lo que, ese esfuerzo, yo insisto, yo creo que vale la pena que hagamos siempre ese esfuerzo de traducción de los textos para poder vivir de esa riqueza. Hemos avanzado mucho, yo creo que muchos de nosotros, en familiarizarnos en textos budistas, hindúes, llenos de simbología, que nos caen en las quimbambas y de criterios que nos caen, pero que como no nos han configurado, no tenemos anticuerpos contra esos símbolos, ¿no? Y en cambio, hacia los de la propia tradición, que los hemos mamado de maneras muy, a veces muy dictatoriales, muy dogmáticas, cuesta muchísimo más. Yo creo que tenía ganas de aportar este texto porque iba de lleno a lo que era el tema del encuentro, y era un poco eso, me dijeron desde la mística, vale, traduzcamos a los místicos, hagámonos los nuestros y aprendamos de ellos. Vale.